los que estáis de pie, el centro social es un flujo de sillas de plantas a otras, entonces lo sentimos porque no sabíamos calcular si podía venir más o menos personas. Claro, pensaba que era una cosa más minoritaria, pero tenemos otra vez, por suerte, pues nada, otra estrella de la teoría crítica global en La Ingobernable. Entonces, pues nada, muchas gracias a todas y todos por venir. Voy a hacer una introducción muy rápida. Esto es el Centro Social La Ingobernable, que quizás sabéis es un centro social ocupado y autogestionado, que vamos a cumplir en mayo 2 años aquí. Estamos en un conflicto con el Ayuntamiento de Madrid, que es el propietario formal de este edificio. El propietario real es las miles de personas que usamos este edificio. El centro social tiene, pues por daros básicamente unos datos, unos 50 colectivos fijos, unas 150-170 actividades todos los meses. Calculamos que han pasado por aquí unas 100.000 personas y estamos reivindicándolo para que pueda seguir manteniéndose como es. Si habéis visto en internet o os lo han dicho por boca a boca, pues estamos ahora mismo en una campaña de defensa muy importante porque queremos blindar este edificio y consideramos que hay que blindar este edificio porque el uso que ahora mismo tiene es probablemente el mejor de los usos posibles si lo comparamos con un centro municipal convencional, el más democrático, el que más vida produce, el que más interviene sobre la política de la ciudad para expandir los derechos, y queremos hacerla ingobernable e indesalojable en la realidad, ¿no? Independientemente de que luego su estatuto legal sea legalizado o no legalizado, ¿vale? Entonces el 11 de mayo es el segundo aniversario y vamos a tener una manifestación. En principio va a ser a las 7 de la tarde y este suelo vale mucho dinero. Estamos en el centro de Madrid y para defenderlo va a hacer falta todas las manos, todas las fuerzas y todos los brazos posibles, así que os esperamos a todos y todas para poder tener este centro social por muchos años más, para un uso común de todos los colectivos, movimientos y personas que luchamos por una ciudad desmercantilizada, etc. Eso sobre La Ingobernable. Y luego, pues sobre el acto con Sueli Rolnik lo va a presentar la editorial Traficante de Sueños, que es la que ha organizado el acto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a La Ingobernable por acoger este acto y a todas vosotras por estar aquí con nosotras hoy. Sueli Rolnik es, seguro que sabéis, psicoanalista, bueno, brasileña, parisina un poco, psicoanalista, artista, y ha publicado, bueno, con Traficantes de Sueños, Micropolíticas, un libro junto a Félix Guattari de cuando estuvo él en Brasil. Recogía un montón de charlas y de reflexiones. Para cualquiera que no se haya iniciado en el mundo del esquizoanálisis, sin duda es un muy buen libro para empezar. En Tinta Limón, una editorial hermana argentina, seguro que la conocéis también, acaba de publicar, o se está publicando en estos días, este libro, Esferas de la Insurrección, apuntes para descolonizar el inconsciente. Lo podréis conseguir en la librería Traficantes de Sueños y en las demás librerías del Estado. Ya os digo que la editorial no es Traficantes de Sueños, sino Tinta Limón en este caso. No queríamos dejar pasar la ocasión de hacer este encuentro con Sueli. Estuvo ayer en el Reina Sofía, mañana en Cuenca, va a Barcelona también, pero nos parecía muy interesante aprovechar la oportunidad. Como os digo, el acto de hoy se planteaba como conversación. Habíamos invitado también pues a Raúl Sánchez Cedillo, que es traductor, es activista, es de la Fundación de los Comunes, Alberto Azcárate, que es colaborador del Salto, y también Clara Vázquez, por eso preguntábamos antes, psicoanalista, feminista y compañera aquí de La Ingobernable, para que después de la introducción de Sueli le hicieran unas preguntas para lanzar esta conversación que, como decía, era el formato que queríamos proponer. Nos hemos enterado que esta sala está ocupada a partir de las 8:30, así que pues no tenemos mucho tiempo, verdaderamente. Les habíamos pedido 3 preguntas a Raúl, a Clara y a Alberto. Quizá podemos reducirla a 1 o a 2 según vayamos, para dar
cabida también a preguntas de otras personas, preguntas, reflexiones o propuestas de otras personas que estéis aquí, si os parece. Entonces, bueno, según cómo vayamos de tiempo, le doy la palabra a Sueli, luego hablarán ellos tres, una pregunta, y según como digo vayamos, podemos hacer otra ronda de preguntas o ya abrir el micro. Si os parece bien este formato. Deciros que bueno, hemos traído algunos libritos de Sueli también aquí, sea Micropolíticas o sea el nuevo, pero que bueno, están accesibles en la librería. Dar otra vez las gracias a Sueli por estar aquí y por todo el trabajo que realiza, y sin más pasarle la palabra. Muchas gracias. Creo que va a sonar mejor el inalámbrico que ese. Prueba a ver, pero... ¿Así? Es que como hay... Yo creo que prefiero ver. Sí. Y aquí ya tengo que dar un poco. Bueno, ¿sí? ¿Funciona? A ver, Ahora la ¿sí? Bueno, muchas gracias. Yo en el último segundo supe que el libro estaría acá cuando yo estaría, porque inicialmente yo vine solo para ver el trabajo de Mapa Teatro en el Reina. No sé si ustedes vieron, es un grupo de Colombia, es un trabajo muy potente. Como supieron que yo venía, estoy hablando castellano pésimo, como han sabido que yo venía, entonces empezaron a pensar otras cosas. Tinta Limón, como tú dijiste, que trabaja con Traficantes de Sueños, iba a publicar mi libro, pero iba a demorar un poco, un mes más, y trabajaron como locos. Y yo también, y Josi, mi asistente, trabajamos todos como locos, y el libro quedó listo, pero no para mandarlo de Argentina acá, sino que Traficantes los han puesto en una gráfica acá para que estuviera. Entonces ha sido un esfuerzo increíble, muy solidario, que me gusta mucho tener esos editores, porque ese tipo de actitud muestra que cuando alguna cosa puede servir y puede ser interesante para hacer circular, ¿no? Para que los otros la tomen, la desarrollen, la cambien, no sé qué, lo hacen, ¿no? Entonces, está muy bien. Y ahí, como todo es de última hora, hoy había otra cosa en Traficantes de Sueños, me han propuesto hacer en este sitio que yo no conocía, porque hace algunos años que yo no vengo, yo venía siempre a España, porque era profesora del PEN en Barcelona, y venía a Madrid y todo. Pero desde 2008 decidí circular más en América Latina, básicamente. Entonces, por razones obvias. Entonces no sabía de La Ingobernable. Cuando han dicho el nombre me pareció perfecto, La Ingobernable. Y cuando llegué descubrí lo que es, y ahora estoy viendo físicamente. Entonces es el lugar donde más me siento a gusto para hablar de eso, ¿no? Este libro es un libro que junta mis textos más recientes, pero mi modo de trabajar mis textos es siempre hacer, rehacer en función de nuevas situaciones. Entonces el primer texto está siendo trabajado desde 2012, y después, obvio que cuando empezó toda la operación de esa nueva modalidad de golpe que estamos viendo en Brasil, que uno puede también situar más o menos ahí, 2012, cuando empieza la operación. Entonces, ahí ha habido una aceleración, una intensificación, y me dediqué mucho. Hay 3 textos ahí, uno sobre lo que yo llamo inconsciente colonial capitalístico, el otro un texto bien didáctico para distinguir macro y micropolítica, y el tercero se llama La nueva modalidad de golpe, una serie en 3 temporadas, ¿no? Y termina con la prisión de Lula. Después, para la edición española y para la segunda edición en Brasil, porque esgotó muy rápido, porque estamos necesitando allá de todo que cada uno de nosotros pueden pensar. Yo quería mucho, porque ahí ya era el momento de la candidatura de Bolsonaro, ya estaba puesta, pero bien antes de las elecciones. Y me sentí muy convocada a escribir un postfácil sobre eso. Escreví más de 100 páginas de notas para acá, para allá, hasta que decidí que no era posible por ahora, que hay que esperar un poco, ¿no? Y por suerte no lo he hecho, porque mi idea sobre Bolsonaro, que no está equivocada, pero es muy poco lo que voy a decir. Mi idea inicial, que lo que yo pensaba que valía la pena hacer circular, porque toda la gente interesante está trabajando, toda la gente
implicada con la realidad, está trabajando eso. Lo que yo ponía de específico, cada uno pone el suyo, es que lo que yo veía era que era una nueva figura de presidente de república que se estaba construyendo, no solo él, ¿no? Y que esa nueva figura no es más un estadista, incluso ni siquiera tiene programa, incluso no es el que negocia nada, ni con el Congreso ni nada, pero es una figura que tiene una función fundamentalmente micropolítica, y yo voy a hablar 2 minutos de que entiendo por micropolítica para los que no conocen cómo lo veo, porque su función sería de promover una identificación constante con ese tipo de subjetividad, que no voy a llamar de fascista porque son otras condiciones, es otra situación. Es fácil llamar de fascista, la verdad que en cierto sentido lo es, ¿no? Si definimos fascismo como un absoluto odio al otro, una absoluta intolerabilidad a la alteridad, pero es muy complejo todo eso, ¿no? Sí, ¿me escuchan? Sí. Entonces, ahí había una movilización de lo que yo no llamaría de Brasil profundo, como se costuma llamar en ciencias sociales, porque yo vengo de las ciencias sociales inicialmente, ¿no? Yo pienso que no es el Brasil profundo, es el más profundo de toda la subjetividad del Brasil, que es la condición colonial, capitalista, escravocrata, antropófalo, ego-logocéntrica, porque el Brasil es el único país de todo el continente latinoamericano, no sé si puede ser del mundo, porque no conozco el mundo entero, pero del continente puedo decir, el único que jamás ha reconocido la violencia de la colonización, jamás ha reconocido la violencia de la esclavitud y de las distintas dictaduras, jamás. Nada ha sido, no ha habido punición, nada, el trauma jamás ha sido elaborado y está presente, funcionando como principio en la subjetividad tal y cual, flotando por ahí. Entonces no es el Brasil profundo, es algo que si hay autorización para que se manifieste, ¿no? Entonces la figura de Bolsonaro era mucho para movilizar eso, el odio al otro, junto con las narrativas todas que digamos que el aparato de propaganda hoy es miles de veces más sofisticado que en la Segunda Guerra, por ejemplo, ¿no? Es sofisticadísimo. Entonces, a través de eso, el poder micropolítico del régimen colonial capitalista se vuelve mucho más fuerte, ¿no? Porque se construye una narrativa muy rápido, se hace claro muy rápido. Entonces era no solamente convocar eso como algo honorable, ¿no? Autorizar la expresión de esto, más que autorizar la expresión pura y simple de esto, es decir, ¿cómo se dice xingar en español? Insultar el otro, agredir el otro, pero pasar al acto, como se dice en psicoanálisis, ¿no? También golpearlo y también matarlo. El primer acto de Bolsonaro cuando llegó al poder ha sido liberar el porte de armas, ¿no? Tener armas en casa, para empezar, ¿no? Entonces, eso es verdad, eso sigue con una posibilidad de pensarlo. Y mientras él moviliza eso en la subjetividad de la sociedad, digamos, no llega a ser la mitad, porque él no ganó la mitad, ¿no? Porque ha habido votos nulos, votos en blanco, no, gente no votante, votos nulos, y de la gente que votó en Bolsonaro, una gran parte votó por odio al PT, porque es no PT, no es que sí Bolsonaro. Bueno, entonces, mientras que una parte de la sociedad brasileña queda totalmente movilizada en eso, día y noche, y es una cosa horrible. Brasil es el país más ignorante y despolitizado del planeta. Sí, porque Brasil tiene sus encantos, ¿no? Puedo hablar mucho de eso, pero este lado es sinistro, es muy distinto de nuestros vecinos de Argentina, incluso de Paraguay, ni comparar, ¿no, Ana? Con Paraguay, ¿no? Estamos diciendo porque tenemos amigos que nos gustan mucho en Paraguay, ¿no? Bueno, y que mientras eso rápidamente se desconstruyó totalmente la estructura del Estado y
reconstruiu de outra maneira, haciendo 3 núcleos que juntavam um par de coisas. O núcleo militar, que são 147 militares do governo, dos quais 7 ministros e um vice-presidente. O núcleo da economia, que muitos de vocês sabem, Paulo Guedes, o ministro da Economia, ha estudado em Chicago, é um Chicago Boy que ha estudado junto, nos 70, com os 20 chilenos que estudaram em Chicago e que han hecho o programa neoliberal de economia de Chile, de Pinochet. Es decir, que en Chile el neoliberalismo se instaló como política del Estado 10 años antes que Margaret Thatcher. Bueno, él estudió juntos, no solo en la misma época, colaboró, estuvo en Chile, ese es uno. El otro es núcleo de justicia, que también ahí se está remanejando todo, y el núcleo, ¿qué estoy esqueciendo? Militar, justicia, economía. Militar, justicia, economía. Bueno, y todas las cosas que ustedes saben, por ejemplo, el ministro de Educación es un profesor obscuro, totalmente ignorante, inmigrante de Colômbia. Yo siempre digo Venezuela, pero es Colombia, ¿no? Sí. Que una de las primeras cosas que ha propuesto es que los niños canten el himno nacional y que eso sea filmado y enviado al ministerio, a ver subtítulos, en fin, pero son cosas que ustedes saben. Pero lo que no estaba, y que si el libro, si yo hubiera escrito el postfácil, no estaría, y que eso es una cosa a ser pensada muy difícil de pensar, es que Bolsonaro es el poder de las milicias, y eso apareció hace un mes más o menos, un mes y medio. En Brasil, las milicias no tenían ese tipo de poder, eso está muy presente, por ejemplo, en Colombia. ¿No? Yo voy bastante a Colombia porque colaboro con esta gente de Mapa Teatro, y que ustedes tienen que ver su exposición en ella. Pero en Brasil eso no había, claro que había grupos milicianos, sicarios, todo eso, pero organizados en una masa con tal poder, eso no existía, ¿no? Y eso se inició con lo que sobró de la dictadura, sobró se dice, lo que restó de la dictadura que ha formado eso, y los militares del último gobierno de la dictadura, los militares que eran contra Geisel, que es lo que ha hecho la abertura, que eran mucho más reaccionarios y conservadores y violentos. Y son ellos que han invitado a Bolsonaro en 2014, esos militares, a construir su candidatura. Entonces eso es una cosa, pero lo que no estaba claro es que él tiene a ver con el poder de los militares. Claro, hay el apoyo total de las iglesias evangélicas, pero la idea es que los milicianos han conquistado también el poder en Brasil y que han puesto su candidato. Entonces lo que yo había pensado era poco, y es muy necesario pensar esto. Entonces, por suerte no hice mi postfácil. Bueno, para mí la cosa que más, voy a terminar con eso, que más creo que puede ser una contribución específica, porque cada uno hace lo mejor que puede. Entonces, yo con mis 70 años, alguna cosita, trabajo una cosita toda mi vida, entonces hoy considero que está bastante, yo detesto la palabra madura, mas digamos, já adquirido una cierta consistencia, que es pensar la micropolítica y la articulación entre micropolítica y macropolítica. Y só para situarlos, este es un tema, una cuestión, un problema más bien, más que un tema, porque yo detesto llamarlo de tema, ¿qué tema? ¿Cuál es el tema de tu tesis? ¿Cuál es el tema? ¿Qué tema? Es un problema de vida o muerte, por eso nos dedicamos a eso, ¿no? ¿Qué tema? Entonces, ese es un problema que me acompaña desde la adolescencia, que el tiempo de la dictadura en Brasil que yo viví, es un tiempo donde yo venía al mismo tiempo de una formación de izquierda, y así soy, así moriré, probablemente, porque es el mínimo que uno puede ser, pero es insuficiente, es el mínimo que uno puede desear, es más igualdad social, ¿no? Equivalencia de derechos. Y hacía ciencias sociales en la Universidad de São Paulo, que era donde se hacía toda la formación marxista de toda la izquierda. Fernando Henrique Cardoso, por ejemplo, ha sido mi profesor en los años 60, ¿no?
pero al mismo tiempo yo era totalmente contracultural, absolutamente contracultural. Y fui presa por mi expresión o mi existencia contracultural, ¿no? Que eso ya es un inicio de definición de lo que llamo micropolítica, activismo micropolítico. Y eso en la época, por supuesto, no había ninguna posibilidad de diálogo entre la lucha armada o la militancia macro en el sentido amplio y el activismo contracultural. Uno puede decir que esta generación, las dos experiencias fueron de una extrema violencia. Es tan violento pegar en armas cuanto dejar la familia burguesa radicalmente, ¿no? En aquel momento, años 60, ¿no? Inventar otras formas de existencia, otra forma de relacionar al otro, la sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso era fuente de una angustia terrible para mí, porque yo veía que eran dos dimensiones de la política y no había con quién hablar. Por suerte, después de la prisión me exilé en París, en el post-68, ahí encontré reverberación para eso y bueno, sigo buscando eso. Entonces, para definir rápidamente micropolítica, ahora yo lo defino usando los guaraníes, porque es mucho más fácil que 500 dosis de filosofía francesa, ¿no? Porque la lengua de los guaraníes, todas las palabras tienen una dimensión micro y una dimensión macro, todas las palabras, es una locura. Yo no conozco todas las lenguas, muy lejos de eso, pero nunca vi una lengua así, ¿no? Que estoy aprendiendo muy despacito algunas palabras. Bueno, por ejemplo, los guaraníes para decir, quien estaba en la conferencia ayer, discúlpeme porque yo hablé de eso ayer, y está en el libro también. Los guaraníes para decir palabra, dicen y eso significa palabra y alma al mismo tiempo. Y el término que usan para alma significa alma y palabra al mismo tiempo. Es decir, que palabra y alma vienen siempre juntos. Y para ellos todas las enfermedades orgánicas o emocionales, psíquicas, vienen de la separación entre palabra y alma. Palabra en el sentido amplio del lenguaje, entonces palabra, imagen, gesto, modo de existencia, etc. y alma. Cuando un modo de existencia o un lenguaje, un gesto pierde su alma, eso es la enfermedad. O cuando el alma no encuentra su palabra o su gesto o su modo de expresarse, entonces la enfermedad. Y ellos llaman la garganta de nido de las palabras alma. Nido de las palabras alma. Entonces, si es un nido de palabras alma, es decir que si es un nido hay embriones. Si es un nido de palabras alma o de lenguaje alma, es un nido de embriones de lenguaje alma, ¿no? Y si hay embriones ahí es porque ha sido fecundado. Hoy yo estuve en el Prado mirando a la Virgen María a ver si tenía verdad cara que no ha sido fecundada, ¿no? Con José mirábamos bien. ¿De quién era aquel cuadro? Hay un cuadro increíble que la Virgen está con una cara así, ajá. ¿Cómo es? Del Greco, un pequeño, así. Tiene cara de decir, ajá, ya estoy entendiendo qué quiere hacer con mi Jesús, ¿qué puede hacer yo, no? Es decir, del Imperio Romano, ¿no? Bueno, entonces, si hay fecundación, entonces es porque nuestro cuerpo es fecundado por el aire del tiempo. El aire del tiempo en el sentido de las fuerzas del cuerpo vivo del mundo, tal como afectan nuestro cuerpo. Entonces son como embriones de futuro, ¿no? Porque somos afectados por el mundo como cuerpo vivo, de las fuerzas vivas que están ahí, del tipo de composición de fuerzas que está ahí, que nos afecta. Eso produce en nuestro cuerpo un estado que llamamos de afecto, y afecto es eso, efecto de las fuerzas. No tiene nada a ver con afecto en el sentido habitual en las lenguas latinas, que es cariño, amor, né? Ay, mira, tan afectivo, es decir, ay, qué cariñoso, qué amoroso eres. No, afecto ahí es en el sentido de el efecto de las fuerzas de mi cuerpo que producen ese estado, que es como un embrión, porque es un estado sin palabras, sin imagen, sin nada, como un embrión en el inicio, no ve nada.
pero no es un nada, ¿no? Es algo con una calidad muy específica que está ahí, que es real, que yo diría que es el real mismo, ¿no? Y bueno, y eso es un tipo de experiencia subjetiva que hacemos de esta relación con el mundo como un campo de fuerzas, que es distinto de la relación con el mundo. Ahí es ese chico de Mapa Teatro, este que está ahí. Roy, por favor, preséntese. Es uno de los chicos, hay otros para acá. Tienen que ver esta obra, es pequeña, densa, una explosión, es muy interesante. Y también la exposición de Nelly Richards en la biblioteca, en la biblioteca, justamente sobre la origen del neoliberalismo durante la dictadura de Pinochet, que es mínima, es una salita, pero es de una fuerza. Bueno, volviendo, entonces, esta experiencia del mundo como mundo vivo, la biosfera, como un campo de fuerzas, que produce esos afectos, que son estados, que son como embriones, que todavía no tienen palabra, no tienen resto tal, pero son embriones de un mundo a venir, de un futuro, ¿no? Ese es un tipo de experiencia, y el otro tipo de experiencia que hacemos, que nosotros, cara pálidas, conocemos bien, y conocemos bien porque estamos más bien reducidos a esa experiencia, y eso es uno de los aspectos que define el inconsciente colonial capitalístico, nos haber disociado de esa experiencia como vivientes, y poder ubicarnos desde los efectos de las fuerzas de nuestro cuerpo. No sabemos nada de eso. Un poquito lo que los guaraníes llaman de alma. Es que la palabra alma está así tan llena de mierda, ¿no? Espíritu. Pero digamos, limpiándola es más o menos eso. Bueno, y la otra experiencia, la que conocemos bien, es descifrar, apreender el mundo como un cierto modo de existencia, con sus formas, sus códigos, sus tipos de relaciones, sus personajes, sus escenas, ¿no? Y que es una experiencia muy importante, la del sujeto y del yo, porque nos permite vivir socialmente. Entonces, si esta experiencia del sujeto, un instantinho. Adorei esse copo. Uma bacia, hein? É uma bacia. Como fala bacia em castelhano? Como um cubo. Cubo? Bom. Não. Para água. Grande. Um cubo. Onde você lava lá a roupa? Como se chama? Balde. É um balde assim, é uma balde. Bom, não importa. ¿No? Bom, então, en esa experiencia que aprendemos el mundo y sus formas actuales, sus imágenes, esa experiencia lo hacemos por medio de la percepción, ¿no? La mirada, el oído, ¿no? Pero la percepción ya viene estructurada en un marco cultural. Entonces, por ejemplo, si yo te veo, primero, si estás acá, nesse lugar que se chama Ingovernável. Mesmo que eu não sepa muito todo o que está passando em movimentos sociais acá, um pouco, me imagino, já tenho como, não, junto. Aí veio, tu peinado, tu está com rojalete, como se fala? Pintalábios. Ai, que bonito, pintalábios. Pintalábios, não sei o que, este pantalão assim, não sei o que, e tudo isso eu junto, projeto sobre o que vejo, sobre o que escuto, y más o menos puede ubicarte, ¿no? Atribuirte un sentido y ubicarme frente a ti. Bueno, entonces es lo que permite vivir socialmente, porque es donde compartimos un código, ciertas formas de organización de existencia, etc., ¿no? Bueno, cuando los guaraníes dicen palabra alma y cuando dicen nido de garganta, ¿qué es que saben? Ellos saben que eles estão conectados com essas duas experiências, eles fazem parte da biosfera como as cucarachas, não se pensam como seres superiores, e aí há uma coisa que se chama natureza, que é natural, não? Eles sabem, não? Isso, sabem
que lo que la vida quiere sabía antes de Spinoza, porque la idea no es saber antes o después de ver, es saber, sacar la misma cosa en distintos ámbitos de tiempo. Spinoza dice que lo que la vida quiere es perseverar. Y para que la vida persevere, la vida, su esencia es constituirse en un proceso constante de creación. La vida misma es una potencia de creación. Porque no existe, la vida, acá na vida, não sei o que, como uma coisa suelta. La vida sempre está corporificada, como é, Rolf? Corporizada. La vida sempre está corporizada em algo, não está materializada em um corpo, ou a vida está em embrião, desestabilizando a forma daquele corpo, não? Então, eles sabem que são como todos os vivos, funcionam, que a vida é isso. Eles vivem essas duas experiências, o sujeito, a experiência das formas, e de lá fora do sujeito, que é a experiência enquanto vivente, a experiência da força, lo vivem, não? E eles sabem que a tensão entre essas duas experiências produz, não? Quando essa experiência das forças produz esses gérmenes hechos de afetos, producen una tensión con la forma en la cual estamos habituados a nos reconocer la realidad en los otros, ¿no? Y saben que son gérmenes porque hay un proceso de germinación. Porque en cualquier cultura, cuando esas dos experiencias, cuando hay gérmenes ahí en la garganta, ¿no? Y al mismo tiempo estamos funcionando según esos códigos, hay una tensión entre esas dos experiencias. E essa tensão é muito importante, nos deixa desestabilizados, como fora de foco, como estranhos, não? Porque desestabiliza nosso repertório, desde o qual estamos habituados a nos organizar, e que isso é uma experiência de fragilização muito importante, não tem nada a ver com enfermidade mental, psíquica, não? Porque é como uma alarma vital, não? Que põe a pulsão vital em movimento e convoca o desejo para actuar, para recobrar um equilíbrio. Porque são momentos em que a vida está em desequilíbrio na forma atual e já está bajo a forma de germen de futuro aí nesses embriões, não? Então, o desejo terá que atuar para recobrar um equilíbrio que em nossa espécie humana também tem que ser um equilíbrio também não só vital, mas emocional e existencial, não? Então, como os guaraníes sabem que é assim, não? E como estão nessas duas esferas e como passam sua vida desenvolvendo este conhecimento e a relação deste conhecimento com seu marco cultural, então, como o desejo vai recobrar o equilíbrio? Porque o desejo vai ter que recobrar o equilíbrio, seja como seja. O desejo vai recobrar o equilíbrio em um processo de criação, não? Conectando-se aqui e allá e componendo isso de maneira a que a vida encontre um corpo possível, não? Esse corpo vai ser criado. E aí a vida se produz um novo equilíbrio, não? Distinto da forma anterior. Isso é o que eu chamo micropolítica ativa. Então, o que estou chamando de micropolítica é a política do desejo frente a esse momento de tensão, onde a forma de existência na qual estamos não faz mais sentido e onde as forças do mundo nos han convocado a cambiar isso. Que seria uma micropolítica reativa? Então, eu vou dizer, a micropolítica ativa, porque no plano macro decimos del mais revolucionário ao mais reaccionário. No plano micro decimos del mais activo, que seria este polo onde o que o desejo vai ser é encontrar a maneira de criar algo, um modo de existência, um outro tipo de sexualidade, palavras, teoria, obras de arte, não sei o que, depende do que está nesse embrião, que vai permitir que a vida encontre um novo corpo e que pueda perseverar. Isso é o que chamamos micropolítica ativa. E no outro extremo seria a micropolítica reativa, a pessoa é muito ativa. O que é isso?
es una política del deseo, una micropolítica donde, y es lo que define nuestra política de deseo, de subjetivación en el Occidente moderno, colonial, capitalístico, escravocrata, antropofalo, ego, logocêntrico, ¿no? El nombre ya dice, estamos solo centrados en el sujeto, solo nos guiamos por el sujeto, estamos separados de esa otra experiencia. Entonces, cuando nosotros, porque son dos tipos de experiencias subjetivas, no es solo, ¿no? Son experiencias que están ahí. Entonces, cuando estamos tomados por eso, esa desestabilización la interpretamos como una cosa mala, porque como estamos totalmente, solo nos guiamos por los repertorios, mesmo si con el capitalismo contemporáneo los repertorios cambian todos los días, ahora no es más ropa así, es ropa de otra manera, ahora no es más ese discurso el otro, ¿eh? Pero nosotros nos guiamos solo por eso. Entonces, si estoy colgada, si estoy organizada según un discurso, según un modelo, según una forma, y eso se destabiliza, es como si yo fuera a me desagregar, porque no tengo más la mínima idea que eso no es el mundo, sino una forma de mundo, y mucho menos que mi responsabilidad frente a la vida es permitir que el deseo, permitir participar de esta transfiguración de las formas de vivir cuando la vida lo pide, lo necesita. No tengo la mínima idea. Me guío por una brújula moral, que puede ser la moral del marxismo contemporáneo, lo más maravilloso. Agamben, ¿no? Também pode ser a igreja evangélica, também pode ser um livro de autoajuda. É decir, eu me colgo nesse discurso como um discurso de verdade e me organizo segundo ele, não? Então, como eu vou recobrar um equilíbrio? Assim, então, eu também estou convocada a recobrar um equilíbrio. Eu tenho a impressão que algo se está desagregando, que eu me estou desagregando, e aí ele interpreta, vou ser excluída, desconsiderada, estigmatizada, não sei o que, né? Porque, bueno, algo se está deshaciendo aí, não? Vou interpretar, não é a coisa mais preciosa da vida, o momento em que a vida, e a máxima responsabilidade de nós, o momento que a vida nos convoca a ser una transfiguración de la realidad, ¿no? De nuestra realidad, la realidad de nuestro campo relacional, ¿no? Entonces, como veo como una cosa mala, o voy a interpretar, voy a decir que si es una cosa mala, alguien tiene culpa. No, ahí entra la culpa también, que es muy tóxica. Para los brasileños diríamos, es tóxico, no es la culpa. y la culpa, entonces, o la culpa só tengo dos posibilidades de interpretación, o la culpa es mía, o la culpa viene desde afuera. Por ejemplo, esta crisis económica horrible de Brasil, por supuesto, viene de las gestiones del PT, ¿no? Cuando la gestión del PT, Brasil estaba en auge de su economía de los no sé cuántas últimas décadas, ¿no? Y por ahí va. Bueno, entonces justamente lo que Bolsonaro convoca es la máxima micropolítica reactiva. Ustedes ven como esta forma de poder del Estado necesita, interviene muy intensamente en el plano micropolítico, es convocar la máxima subjetividad reactiva, que en Brasil toma la forma más primitiva de la mentalidad colonial escravocrática, es racista, homofóbica. El Brasil es quizá el país más racista del planeta. El racismo es tan naturalizado que uno ni percebe, porque cada cosa está en su lugar, no hay problema. Bueno, ahora uno de los movimientos más poderosos en Brasil, más intensos, más eficaces y que tienen al mismo tiempo una dimensión macro y una dimensión micro, es el movimiento de los negros, ¿no? Bueno, entonces es eso. Entonces la base de la micropolítica en el régimen colonial capitalístico es una micropolítica reactiva, donde estamos disociados de nuestra condición de viviente. Entonces, ¿qué pasa cuando la pulsión vital, que Freud llamó pulsión a la fuerza vital en los humanos, ¿no? ¿Qué pasa cuando la pulsión vital está convocada, se empieza a moverse, ¿no? Y que el deseo va a ser convocado a agir con creatividad,
que creatividad es solamente la dimensión técnica de la creación. Ah, soy criativo. Ah, eu super criativo, sabia? Né? Publicidade tão criativa, né? Economia criativa, ai que criativo, né? Entonces, ¿qué pasa? Es que esta potencia vital en su esencia de creación es destituida del destino ético de creación, que es crear algo donde lo que pide paso encuentre su lugar, ¿no? Que sería eso, es destituido eso, esvaziado de eso, se torna estéril, e então desviado desse curso ético, esse movimento, isso que se põe em movimento, vai criativamente produzir novos cenários para a inversão de capital e para alimentar a voracidade de consumo. Então, poderíamos dizer que o que define, digamos, a médula micropolítica do regime colonial capitalístico é o abuso de la vida en su esencia, en la naciente mismo de su movimiento como potencia creadora, ¿no? Podemos llamarlo de abuso de la vida, podemos llamarlo de estupro de la vida, podemos llamarlo de expoliación de la vida, de expropiación de la vida. Yo en portugués uso de cafetinagem de la vida, y como cafetinagem en la lengua en los países hispanohablantes varía mucho de traducción y no tiene una comprensión inmediata como en Brasil. El cafetinagem es cafiche, el chulé, el caficho, ¿no? El chulo, el padrote, el proxeneta. En Brasil la palabra cafetinagem, probablemente no por acaso, hace parte de la lenguaje cotidiana. Então uno dice cafetinagem, inmediatamente entiende, ¿no? ¿Y por qué cafetinagem? ¿Por qué chulé? ¿O por qué proxenetismo? Porque la relación, la dinámica de la relación entre el régimen colonial capitalista y el deseo y la subjetividad, y la potencia vital, más bien, que eso viene primero, es exactamente el mismo tipo de dinámica que se establece entre el padrote o el chulo, el caficho, etc., y la trabajadora de sexo. Bueno, no voy a extender más. Digamos que yo creo que donde yo pude avanzar mejor, donde puedo yo poner mi cosita en la gran construcción colectiva que hacemos y que en este momento estamos convocadísimos a hacer, porque el alarma vital está sonando en máxima, ¿cómo se dice para el sonido? Máxima volumen, ¿no? Así más o menos, ¿no? Entonces, creo que lo que está mejor ahí es poder definir mejor este plan, poder definir mejor qué es ese régimen inconsciente propio del régimen colonial capitalístico, ¿no? Lo que yo llamo, buen reina ahí, hay una abertura en el reino. Lo que es eso que yo llamo inconsciente colonial capitalístico. Entonces, me parece muy importante desarrollar eso porque con la historia tradicional de la izquierda, de la cual pertenezco, yo no sé si te dice Ana, pero digo a todos con mucho orgullo, te dice ahora poco, que yo, como no sabíamos nada de la familia por causa del holocausto, que mi madre vi, no sabíamos nada. Entonces, hace 2 años, mi sobrina, que ustedes conocen Raquel, que aparece también, mi hermana, mi sobrina descubrió que Rosa Luxemburg es prima de mi abuela materna, así que ahora tengo una responsabilidad de... Bueno, entonces, lo que quería decir, y Rosa un poco tenía ese rol, ¿no? Con los machos esos todos, ¿no? Del partido, ¿te acuerdas? Sí, ¿Te acuerdas sí, la sí, Rosa? Entonces, bueno, entonces, si nos mantenemos solo nuestra lucha, nuestras elaboraciones en el marco de las formas de la sociedad burguesa, colonial, capitalista, tal, ¿no? Y nuestra lucha mira solo producir una mayor equivalencia de derechos, etc. Claro que es mucho más que eso la lucha de izquierda, pero digamos en este marco macro político de las formas, ¿no? Y que es esencial, es el mínimo que se puede hacer, pero si no desarrollamos herramientas para nos
nos apropriarmos dessa esfera micropolítica, não? E não desenvolvermos maneira de deshacer este régimen de inconsciente, as coisas voltam para o mesmo lugar. E quando voltam para o mesmo lugar, não há que chorar, não é mais tempo de chorar melancolicamente, mira que passou isso para cá. Não, é maravilhoso todo o que passou. Pero isso esbarra, não? Se choca com um limite que é não ir mais allá e trabalhar também na dimensão micropolítica. Eu creio que é isso que se passava na contracultura, pero de maneira muito mais confusa, mesclado com o movimento hippie que tinha uma visão totalmente hedonista também da realidade. É muito complexo. E eu creio que hoje em dia isso temos possibilidade de ter isso mais claro, e também estamos convocados a hacerlo com mais urgência, porque o poder do capitalismo atua muitíssimo e cada vez mais. E neste momento, nesse tipo de merda que está instalando, o poder atua muitíssimo no plano micropolítico. E isto permite giros no plano macro. Então, poder desarrollar isso, poder articular isso com o macro todo o tempo e vice-versa, me parece muito fundamental. Então, o que hacer esse livro é avançar bastante na comparação de los planos, isso reconozco, mas creio que há que avançar muito mais nisso e, sobretudo, em como se articulam essas esferas, porque isso, há algumas ideias aí, mas eu creio que é bastante insuficiente. Então, me gostaria que vocês lo desarrollassem. Ok? Bom, creio que hablé demasiado. Pues os parece, vamos a dar la palabra a las personas que habíamos invitado a la conversación, a Raúl, a Clara y a Alberto, una pregunta a cada uno y luego abrimos micro, porque no nos va a dar mucho más tiempo. Es una lástima. Bueno, yo me he casi leído tu libro, porque nos lo dieron muy tarde. Es hoy, ¿no? ¿Eh? El PDF. No, el PDF. Ah, el PDF, porque el libro salió esta El libro mañana. salió hoy. Ya, pero por suerte con traficantes hay PDFs. Por ahí. Yo adoro los traficantes. Entonces intento relacionar un poco con lo que has dicho y también con lo que está detrás. Comento tres cosas. Una, a la luz, digamos, del panorama del esquizoanálisis o de los conceptos del esquizoanálisis, planteo el problema de la insistencia que hay en el libro sobre el equilibrio, es decir, el inconsciente pulsional como algo que intenta restaurar un equilibrio. Yo lo pondría eso en relación justamente con la noción de consistencia, ¿no?, del esquizoanálisis. Consistencia del... hacer un plan de consistencia. Sí, no, la diferencia es que la consistencia no es el equilibrio. Es decir, la consistencia es cuando el deseo construye, crea, prolifera, se compone. Y bueno, está hecho, como sabemos, de componentes heterogéneas. Y una de ellas pues son las máquinas, que cada vez están más presentes todo tipo de máquinas. El problema de las máquinas es que siempre tienden al desequilibrio. Entonces el problema del equilibrio hay que contextualizarlo, porque si no, digamos, por un lado, parece que nuestra práctica analítica pues compite con el coaching, por decirlo vulgarmente, y por otro lado parece que solo es una dimensión clínica y no política. Es decir, por ejemplo, con una clínica de la psicosis, y ciertamente fenómenos como Bolsonaro, Trump, etc., hay elementos de una psicosis de masa, pero de tipo paranoico, fascista, y justamente hay un padecimiento, hay un desequilibrio. Pero digamos, para las personas, entre comillas, normales, que somos neuróticos,
el equilibrio es una trampa. Es una enfermedad. Es una enfermedad, es la tendencia a la normopatía. Entonces el problema no es el desequilibrio, sino si ese desequilibrio es deseante, constructivo, amoroso, etc. Y acabas de señalar las ilusiones del movimiento hippie. Justamente algo que no contemplaba el movimiento hippie es que viene el bajón, que viene la depresión, que viene, ¿no?, la destrucción. ¿Perdón? Y la psicosis. Y la psicosis, claro. Y evidentemente ahí está un elemento que lo podemos llamar casi molar, que es el cuidado, ¿no? Que es la decencia humana, que es el que cuando te caes hay alguien que te recoge, siendo cualquiera, ¿no? Otra cuestión es que tiene que ver, es digamos la noción del inconsciente pulsional que planteas, ¿no? Que justamente digamos parece que es reactivo a una condición que le es impuesta por el régimen colonial capitalista, ¿no? Yo creo que justamente el régimen colonial capitalista es reactivo y no el deseo. Es decir, que justamente lo que ha sucedido en Brasil y en otros sitios es una reacción contra un conjunto de revoluciones moleculares que la leve mejora de la represión colonial que han supuesto los gobiernos de Lula, porque tampoco es que haya sido una maravilla, como sabemos, ¿no? Durante los gobiernos de Lula y Dilma han seguido habiendo cientos de miles de personas o decenas de miles de personas muertas en enfrentamientos que son casi todos afro-brasileños, ¿no? Los indígenas que también indígenas, el agrobusiness, etcétera, etcétera. Sino que unas condiciones de mayor garantía democrática, de elevación del nivel de vida, han hecho proliferar esos deseos. Yo creo que una cristalización de eso fue el movimiento de 2013, de junio, que en lo que me he dejado el libro, pues creo que apenas lo citas. Me interesa saber por qué no lo citas, porque para mí la clave de Bolsonaro está ahí. Igual que aquí Vox no va a ganar, sino que va a estar ahí, y si no va a ganar es en parte porque hubo un 15M que modificó el paisaje político de otra manera. ¿Por qué? Pues por una casualidad, ¿no? También fue una casualidad. Luego sabemos que resulta que en mayo del 68, que no sé si estabas tú por ahí, en París, el gendarme que se encargaba de la represión pues era uno que dijo que mejor no reprimir, o reprimir con menos dureza, ¿no? Es decir, por eso no hubo tantos muertos. Aquí, en el caso de Zapatero, pues decidió mejor no reprimir, entonces permitió que eso se desarrollara. En Brasil, en cambio, la respuesta fue ciega, obtusa a lo que se estaba jugando ahí, justamente en el plano de ese inconsciente pulsional. Y ya termino sobre justamente este tipo de movimientos. Yo creo que la distinción, de un problema, la distinción entre macro, micropolítica o molecular, consiste en que inevitablemente o con mucha dificultad tendemos a binarizar, ¿no? No sé tu experiencia, la mía es que, es decir, entre gente afín o practicante del esquizoanálisis, que continúa diciendo que lo molecular es lo bueno y lo molar pues es lo malo. A mí eso me parece un error garrafal, por el ejemplo ese que he dicho. Justamente las condiciones molares óptimas permiten devenires moleculares que duran más, que se incrementan más, y olvidarse del mundo de la política, olvidarse de lo que Guattari llamaba las máquinas de guerra sociales, pues es un problema. Pero y es que además yo creo que los movimientos de 2011 han producido una cosa que, como sabes, pues con Tourette y otras personas, pues hemos llamado sistema red, autopoyético. Yo últimamente lo llamo sistema red transindividual, que justamente tienen una dimensión molar, puesto que son fuerza contra poder, entre comillas, violencia contra el Estado, pero que en la medida en que consisten en un enjambre conectado, afectiva y
y si quieres lingüísticamente por las máquinas, es decir, por las redes sociales, es capaz de transmitir devenires, etc. A mí me parece que la Ingobernable no habría existido sin el 15M, puesto que las generaciones ocupas estábamos ya muy mal para hacer una cosa así. Ha hecho falta una recarga de deseo, una revolución molecular en las plazas para que poco tiempo después se haya podido construir esto, porque además había una demanda y el devenir de la prueba ingobernable lo demuestra, ¿no? Entonces yo creo que ese problema de lo molar y lo molecular, sobre todo ante la crisis de la izquierda, que en el caso del PT, pues a mí me parece gravísima, porque, quiero decir, aquí la gente sueliza, por desgracia, sabe muy poco de Brasil, realmente. Y cuesta recordar que Brasil es pues como Estados Unidos en el sur, es decir, que lo que pasa en Brasil va a afectar al mundo entero. Y por lo tanto, que la crisis del PT sea tan profunda y tan ciega a por qué ha sucedido, porque sí que señalas que justamente la macropolítica era una versión B del régimen colonial capitalista, ¿no? La integración en el mercado del trabajo, las cuotas para los negros, que buenos son negros, vamos a apoyarles. Todas esas dimensiones de revolución molecular, erótica, anticolonial, han sido muy débiles y estaban en el primer gobierno Lula con Gilberto Gil y una serie de iniciativas. Con Dilma es la reacción, todo eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que, justamente, termino, los movimientos de 2011 son una clave de reconstrucción de esa dimensión macropolítica, sin la cual, por desgracia, no se puede derrotar a los Bolsonaros, a los Trump, etc. Le estaba diciendo de coger también las palabras de Clara y de Alberto y que ella conteste, que haga una selección para que puedas elegir, porque por tiempos, si no, vamos a comernos todo. Así también, bueno, oyes un poco de feedback, me parece interesante, ¿no? De lo que podemos percibir aquí. Bueno, yo voy a ser muy breve porque para que pueda participar más gente. No estuve ayer en la charla del Reina, pero quería ver si pudiese profundizar, Sueli, en cómo nos hacemos un cuerpo y sobre todo en cómo se consigue una corporidad resistente, que tenga una resistencia, ¿no? Lo pensaba por un miedo propio, ¿no? En este espacio en el que participo de la Ingobernable, de ese cuerpo ingobernable ante la amenaza del desalojo, que está muy ligado, claro, a este espacio, cómo conseguir, si eso se diera, que no se va a dar, vamos a conseguirlo estar aquí, ¿no? Y este acuerdo como sea, pero cómo conseguir que esa corporidad perdure, ¿no? Persista. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Sueli, por estar aquí. Eres un soplo de aire fresco, al menos para mí. Yo creo que sí, de verdad. O sea, me parece que el pensamiento de Sueli, de Rita Laura Segato y de Raquel Gutiérrez Aguilar son verdaderos aportes al pensamiento político y filosófico contemporáneo. Cuando Bea me pasó el libro hace poquitos días, dije, menudo compromiso. Afortunadamente tuvo esa idea, porque tu libro me ha traído un montón de cuestiones, me ha movilizado un montón de cosas. Sí, traía 8, así que imagínate, nada, voy a hacer una sola y voy a hacer una cierta trampa para hacerte una sola pregunta. De alguna manera me voy a apoyar en algo que colocó Raúl y voy a hacer, la voy a montar sobre otra. En el orden micropolítico, ¿qué líneas de fuerza reactivas te parece que actuaron en Brasil para llevar al gobierno de Bolsonaro en términos de más represión, más armas, contra lo que él llama la ideología de género, más racismo? O sea, ¿qué fue? ¿Fue la respuesta de las capas medias a la promoción social a partir de las cuotas raciales, el aumento del salario mínimo, las ayudas sociales, la amenaza a perder privilegios de parte de las capas medias? ¿Qué fue? ¿Cuáles te parece que son las claves fundamentales? Y montado a esto, a partir de una reflexión de Walter Benjamin,
que dice que detrás de cada ascenso del fascismo hay una revolución fallida, previamente. Y aquí tomo un poco lo de Raúl, en el sentido de que aquí hubo un 15M, que fue un movimiento, obviamente tú lo conoces mejor que yo seguro, pero que de alguna manera también abrió dos vertientes. Abrió una vertiente destituyente y empoderante, a partir de la cual surgen movimientos sociales con una enorme potencia, a partir de la cual también yo creo que es explicable este centro social, e inclusive Podemos en el plano institucional. Pero también a partir del 15M también se explica Ciudadanos, también se explica una corriente de derecha, a partir de la crisis de representación institucional que denota el 15M. En ese sentido, digo, ¿hasta dónde no se podría hacer una analogía con el 2013 brasileño? Que, claro, que de alguna manera trajo los verde-amarelos, que salieron a la calle para reclamar menos corrupción, o sea, no corrupción, o sea, toda la derecha, pero al mismo tiempo, digamos, hubo todo un movimiento antipetista para la izquierda, o sea, toda una subjetividad molecular anti-sistema, porque la gente estaba harta de la pasta que se gastaron con las Olimpiadas, de las remociones que hubo, etcétera, etcétera. Bueno, un poco es esto. A ver qué haces. Solo eso. No, pero agradezco, todas las preguntas son súper importantes de estar acá y de aclararnos, mismo concordando o discordando, es súper importante. El macro, entonces, essa cosa de cair en el binarismo entre micro y macropolítica es gravísima, pero eso hace parte de que estemos estruturados según un inconsciente colonial capitalista. E quando eu llamo antropo, falo, ego, logo, cêntrico, não? Só podemos pensar em termos de oposição e de dialéctica, em máximo dialéctica, não? Porque o que é muito importante nessa questão toda aí, em lo que temos que construir aí como perspectiva de mirada, é que la resistencia micropolítica no es algo que se hace desde el fuera del sujeto, es algo que se hace en la fricción, desde la fricción de las formas existentes de existencia en el plan molar, y de eso que está presionando desde el plan molecular, que no es de inspiración divina, sino que las fuerzas del presente, qué tipo de cosas están poniendo ahí y que presionan la forma de realidad en aquel momento, ¿no? Y hay una frase, tú hablaste de inconsciente personal, ¿no? Yo podría decir que me gusta esa idea porque creo que queda mucho más claro que el inconsciente, si tomo la imagen de los guaraníes, el inconsciente sería este plan de germinación. Pero también hay una otra imagen que me gusta, que es distinto de germinación, que el inconsciente es una fábrica de mundos, ¿no? Entonces, hay una frase que yo cito en mi libro, un psicoanalista que está trabajando ahora conosco, es un chico que ha hecho su doctorado conosco en la Universidad Católica de São Paulo, en el núcleo que tenemos ahí de estudios, y lo invitamos a trabajar con nosotros, y él habla que la pulsión no existe sino en su decir. Así parece muy abstracto, pero primero, decir en el sentido del lenguaje, que la pulsión no existe en su expresión. Es decir, que incluso no basta que conquistemos una capacidad de escucha a esos embriones o a esos afectos, embriones, afectos y afectos. El destino ético de la vida en el humano no se completa sino con la creación, y ahí creo que da para linkar con la tuya, con la creación de algo donde eso que está pidiendo paso encuentre su lugar. Y esto significa una transfiguración de la realidad, y para hablar como Nietzsche, de una transvaloración de sus valores. Es decir, que la cosa no está entre macro y micro en una relación de posición, sino en la fricción entre micro y macro, y no se completa sino cuando se logra construir algo. Sin la construcción, el proceso se interrumpe tanto cuanto
en este modo neurótico donde siquiera uno escucha el afecto. Eso me parece muy importante, así como en qué lugar nos colocamos en este otro plano, ¿no? Y con eso yo puedo hablar, responder a primera pregunta del equilibrio. Porque, claro, la idea de equilibrio, si la tomas como tú dijiste, y así normalmente es así que lo tomamos, viene de la tradición de la idea de paradiso, ¿no? De paraíso, ¿no? De una cosa que encuentra su equilibrio y ahí queda, tarará. Y yo les digo, el infierno debe ser muy desagradable, pero el paraíso es peor. Imagínense pasar hasta la eternidad para siempre con ángeles tocando arpa en su oído, todos muy blanquitos, color rosado, es insoportable, ¿no? Entonces, bueno, así, la idea de equilibrio que yo uso, pero te agradezco porque quizás es importante decirlo cada vez, que claro, somos todos un poco autoayuda, ¿no? Así, coaching, como se dice, nuestra tendencia natural es eso, entonces es importante cualificarlo. Simon Don, que ustedes deben conocer, habla de metaestabilidad. Entonces, la cuestión no es encontrar el equilibrio, es decir, juntar con porque tú hiciste mejor hablar de consistencia. Es que cuando se logra construir algo donde la vida encuentra su lugar, ahí se produce un nuevo equilibrio, que es totalmente distinto del equilibrio del modo anterior. Y por supuesto ahí uno empieza nuevamente a ser afectado por las fuerzas, somos fecundados, surgen nuevos gérmenes y necesariamente seremos convocados a construir otra cosa. Entonces, creo que ahí es importante. Y después, y también tú dijiste, lo que es reactivo es el colonial capitalista y no el deseo. Ahí también creo que hay que también lembrar de una cosa que es importante, porque normalmente para cualquier uno de nosotros, y yo también, el deseo es necesariamente activo. El deseo es el bueno y todo que es contra el deseo es el malo. No, lo que es muy importante que nos recordemos que el deseo actúa según diferentes políticas, y ese es el campo de la micropolítica, ¿no? Y que no es que el régimen colonial capitalístico es el mal, el deseo es el bueno, es que el deseo que actúa según el régimen colonial capitalístico es reactivo. O para ser más claro, la política del deseo dominante en ese régimen es reactiva. Y tú hablas de neurosis, es la neurosis. Es la neurosis. Yo creo que lo que Freud ha hecho en el siglo XIX es apuntar, cuando estudió la neurosis, es apuntar el modo dominante de enfermedad del régimen colonial capitalista. Es que Freud también, uno no puede querer que la persona haga todo, ¿no? Ha hecho un servicito bastante bueno, ¿no? Pero eso estaba ahí. De mi punto de vista, eso introduce la mirada micropolítica, pero mucho más que la mirada, el modo de trabajo, porque él estableció un modo de trabajo regular, ¿no? Y yo creo que, ¿por qué Deleuze y Guattari nunca abrieron la escuela de psicoanálisis, o Guattari? Él tenía horror que uno hiciese una cosa. Alguien en Brasil fundó alguien que lo quiero muy bien, pero cada uno hace lo que, ¿no? Fundó una escuela Guattari de psicoanálisis. Guattari quedaba así, él se quedaba todo rojo y no podía más hablar con ese tipo de cosas, ¿no? Yo pienso que lo que Guattari y Deleuze han hecho, eso yo viví muy intensamente en Francia, que la Francia que yo viví pasó por ahí. Mi Francia pasó mucho más por esa lucha en el plano psiquiátrico que en cualquier otra cosa. Ni siquiera en el arte, estaba más en el campo sí mismo, ¿no? Yo creo que lo que ellos han hecho es explodir la psicoanálisis como institución y como historia, la historia de la psicoanálisis, para eso dar un otro nombre, salir del psico, porque el psico es el sujeto, porque el psicoanálisis había vuelto a eso, ¿no? La cura es adaptarse a la buena familia burguesa y ser una mujer dólar, ¿no? Enfim, estoy exagerando porque claro que hay siempre excepciones fantásticas en el psicoanálisis. Entonces él tenía que agredir de tal forma a la institución psicoanalítica
explodirla de manera, eso es la posición que tengo hoy, a mis 70 años, y por eso me presento como psicoanalista para ocupar el tema, porque yo no me presentaba ni como esquizonalista. Hoy me pregunté, psicanalista. Bueno. Entonces, porque yo creo que el trabajo gigantesco que ellos han hecho con una radicalidad, una agresividad total, el antiético es un libro así, mal educado, mal creado, así, ¿no? Era para mí, para restituir la potencia política del psicoanálisis, que es micropolítica, ¿no? Bueno, ahora tú hablaste cómo mantener la consistencia, ¿no? No hablaste mantener, ¿no? Cómo hacer un cuerpo, todo bien, pero cómo mantener su consistencia. Y Raúl también hablaba de consistencia, ¿no? Bueno, yo voy a dar una respuesta un poco que quizá va a te dejar o muy feliz o muy deprimida. Pero quizá una resposta pobre. Mas eu vou te contar uma coisa que Guattari me disse uma vez, que eu nunca esqueci. Sempre, de tanto em tanto, me acuerdo e cuento para todo mundo, porque me ayudó mucho. Quando eu e Guattari hicimos esse viaje em Brasil, de um mês que resultou em nosso livro, estava todo muy ligado por supuesto, el movimiento de redemocratización. Cuando se empezó Lula no solo como líder sindicalista, como político, y la fundación del PT. Y con eso yo también respondo algo que hablaste y ya me ligo con 2013. Y ahí fue un momento donde el PT como que catalizó todas las formas micro y macro políticas de actuación. Es uno de los momentos más lindos de mi vida. Esas fiestas son una delicia. Y como yo soy mayor, no se preocupen, porque después de esa mierda viene otra fiesta. Pero hay que construirla, y ahí es una delicia. Pero son momentos fugaces, ¿no? Es cuando la germinación se completa, pero ahí se empieza otra cosa, ¿no? Y entonces, mientras que yo estaba escribiendo, preparando el libro, porque el libro, el viaje que hicimos, yo organizé una cosa loca, que trabajamos de las 6 de la mañana a las 4 de la mañana, todos los días encontrando un montón de gente, eran 3.000 páginas. Y yo trabajé durante más o menos 4 años en esas 3.000 páginas para hacer el libro, yo trabajé. Entonces, pasó 1 año y medio, la situación era totalmente otra, por más que apoyaba el PT, me identificaba el PT mucho más en esta época que podría me identificar hoy, embora reconozca que ha sido la mejor cosa que hemos tenido en toda la historia de la República, en Brasil, ¿no? Cosas importantísimas, mucha crítica. Pero en aquel momento, primero, todo lo que era micropolítico se desidentificó total, ¿sabes? Porque vuelve toda una subjetividad militante de una izquierda tradicional, más pelo socialdemócrata, una absoluta ignorancia en relación a cualquier tipo de alteridad, porque la manera como trataron los indios es gravísima, ¿no? Toda esa cosa machista total, ¿no? Bueno, entonces yo pregunté a Guattari por carta, porque en esta época todavía no había internet, el teléfono era muy caro, ¿qué hacer? Porque el libro ponía el PT como el centro de... ¿no? Tenía un cierto lugar que podría ser la ingobernable, digamos, ¿no? Claro que es un partido, está en el gobierno, es otra cosa, pero era el lugar era ingobernable, no sé, me imagino, acá en Madrid. Guattari me dice, pero ¿qué importa el PT? Importa dónde la cosa está se pudiendo hacer. El PT es el nombre de estos movimientos en algún momento, si no es el PT, bueno, muévate, ¿no? ¿Dónde está? Entonces así también nosotros tenemos una cosa que fica muy apegada a una... A veces, por ejemplo, el núcleo que yo fundé en la universidad, yo mismo no entiendo cómo, quizás es una tontería, por eso sobrevive, porque hace 40 años sigue con una fuerza de movilización, de elaboración fuerte, pero es muy raro. Las cosas duran, ese tipo de cosas dura 2, 3 años, pero la cosa
la ingobernable, este lugar, por ejemplo. No 5 años ya es, ¿no? 7, ¿no? Pero lo que pasa ahí sigue proliferando en todas las existencias que pasaron por acá, creando otros núcleos, porque también el modo de operación micropolítico, el modo de cooperación, perdón, de la micropolítica es distinto a la macro. La macro tú tienes que tener en el plan macropolítico un movimiento organizado, partido, tienes que al límite conseguir una mudanza de ley del Estado, tarará. Entonces, cuando tú juntas, tú ya sabes por qué te juntas, parte de lugares identitarios, ¿no? de un lugar que se ocupa en la cartografía social, todo eso es muy importante, eso hace parte de esta lógica propia de esa esfera. En el plan micro, uno se junta y cree que así se juntó aquí, por eso estoy feliz de estar acá, porque es eso que mi salud me pide siempre, ¿no? Me alimentar, ¿no? Uno se junta por resonancia entre afetos, entre embriones, entre fetos, ¿no? Afetos, ¿no? Afetos, entre fetos que están ahí, ¿no? Y cuando uno se junta por resonancia, y ahí también es una especie de respuesta para ti, hay como una posibilidad, una fuerza, una autorización para hacer lo que hay que hacer con su propia vida, ¿no? Eso se vuelve posible porque se crea una sinergia que autoriza eso. Y ahí se crea algo, eso es irreversible, la ingobernable es irreversible, el PT es irreversible, ¿no? Bueno, hasta que después eso tiene su temporalidad, pero todo eso sigue, y después tú buscas, ¿no? Cuando no es más acá, o si acá no es más posible, vas a buscar otras conexiones que van a formar otro campo de sinergia, y así va. Pero todo eso no se acabó, ay, qué pena, no. Esto sigue, pero sigue en distintos momentos, en distintos colectivos temporales, ¿no? Eso no quiere decir que no es bueno el movimiento social organizado y partido, quiere decir que es un otro plan de la lucha y que tiene una otra lógica de operación y de cooperación. Entonces, bueno, y te doy también una respuesta como mujer. ¿Puedo? Tú eres psicanalista, como yo, tenemos que tratar de esos asuntos, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo que yo di ayer en la conferencia, es que vamos a pensar, el machismo. En el plan macro es una lucha contra el privilegio de los hombres. Para ser bien, ¿no? Entonces el opresor es el hombre, el oprimido es la mujer, la oprimida, ¿no? Hay ahí una relación de oposición de intereses, una dinámica dialéctica entre opuestos, ¿no? Y la lucha consiste en juntarse para cambiar completamente esa distribución no equivalente de derechos, Muy bien. En el plan micropolítico, el machismo es una escena, es un modo de relación. Y en la escena machista, como si fuera un teatro, hay 2 personajes, hay un hombre y una mujer. La mujercita que está ahí, no está ahí solo porque le obligaron, ella funciona según esta lógica. Entonces el plan micro, la lucha consiste, ¿no? La resistencia consiste como yo escucho los afectos, veo lo que está totalmente sofocado en esta forma de ser mujer, ¿no? En esta figura, en este personaje de mujer, ¿no? Y cómo y qué tipo de personaje voy a crear a partir de eso que ya es un feto, un afecto en mí, ¿no? E na medida que tu haces eso, si es un teatro, como yo dije ayer también, es un teatro que está en el ¿cómo ustedes decían que se llama el teatro acá? Real. Es una pieza de teatro que está en el Teatro Real hace 500 años, desde que Cristóbal Colón se fue a México, está ahí todas las noches, ¿no? Y una noche llega y tú, que es la personaje femenina, cambiaste totalmente tu personaje y el otro personaje no tiene más. No sabe qué decir, la escena no tiene cómo seguir. Y el otro personaje o va, vamos decir, en términos muy caricaturales, o va a aprovechar lo que está pasando ahí
para se formar um pequeno coletivo temporal, uma sinergia onde ele vai se sentir autorizado a escutar os aspectos, de ver que esta forma de ser homem é horrível, é pior que ser mulher neste plano, é um horror o que tem o personagem masculino. Eu não suporto, não sei se alguém suporta, é horrível, não sei como, para vocês é dificílimo, não é horrível, não vou descrevê-lo porque não teria que falar coisas feias. Então, ele ou vai aproveitar a ocasião também para transfigurar esse personagem, não para que reencontrem as mulheres e serão felizes para sempre, que seria que compor a cena, não? Senão que outras cenas aí, não? Ou, no extremo opuesto, vai ser que é o que está passando no mundo, é o feminicídio, porque ele se queda tão destabilizado, está tão neurótico, tão cindido de sua condição de vivente, tão colgado a este repertório mínimo, tipo Bolsonaro, uma coisa, né? Que a única solução, em nome da vida, da mínima vida que está aí, é matar isso para que não, e juntar-se com, ver onde há novas atrizes para fazer o personagem, não? Bueno, Alberto disse uma coisa muito importante, pero que junta com o 2013. Primeiro perguntaste que linhas de forças reativas levaram a Bolsonaro, né? Se seria uma resposta à promoção social, porque uma parte enorme da sociedade brasileira que estava na miséria saiu da miséria, e que atrás, citando Benjamin, atrás da ascensão do fascismo há sempre uma revolução falida, e retomávamos a ideia do 2013 e do 15M. Bueno, eu creio que vocês sabem que em 2013 havia muitas forças reativas também. Sabem isso, não? Em 2013 havia uma expressão de uma revolução molecular que já estava em processo em Brasil, porque é muito interessante e que creio que isso o governo Lula ajudou muito, porque uma parte muito grande de negros, das periférias, etc., tiveram a possibilidade de estudar. A movida micropolítica, micro e macro, muito bem articulada, que se passa principalmente nas periférias, principalmente nas muito jovens, e principalmente negros, principalmente mulheres, é uma coisa impressionante. Eu participei um pouco das ocupações das escolas públicas e era assim, de morrer de alegria, assim, inimaginável, não? Bueno, então, 2013 não é que algo empieza aí, pero há aí uma experiência coletiva muito ampla de algo que já está aí, isso é muito importante. Que nos anos 60 era o hecho de ser um movimento gigantesco de muita gente, isso dava muita sinergia e muita força, não? Pero também aí, como tu apontaste, havia a expressão de uma força reativa e conservadora e nacionalista e toda homofóbica, etc., machista, terrível também que se apresentou aí, né? O PT seguro agiu muito mal, não só no governo federal, os governadores e intendentes do PT, porque não entenderam nada, se quedaram muito ameaçados, não souberam. Pero isso sigue. Porque tanto a coisa do lado das distintas direitas e conservadorismo, isso, mira, a impressão que eu tive, vocês vão ser isso devem mental, mas mira, eu nunca vi nada de direita na calle, a menos muito pouco durante a ditadura, as senhoras católicas, que iam lá, tradição, família profunda, senhoras católicas, que não é como na Espanha, que tem 150 bilhões de senhoras católicas, não? E era pouco, eu nunca vi, a direita descobriu, ou a gente que se identifica com o conservadorismo, descobriu a delícia de manifestar-se, isso não existia em Brasil. E se manifesta um montão, bueno, então, aí quizás se pode dizer, como tu disse, que em 2013 é a primeira experiência de manifestação ampla de todas essas forças, de que se foram desenvolvendo aí, não? Então, tu dizes que uma das linhas de força
que llevan a Bolsonaro puede ser la promoción social de los pobres. Yo diría que sí, pero para eso ha sido necesario toda la narrativa que ha sido construida por los medios demonizando el PT, si no, no vería. Porque el asco que la gente de clase media tenía de ver pobres y negros en el aeropuerto, es una cosa así, ustedes no pueden imaginar, porque ustedes no conocen eso en su país. Por más que hay gente horrible, nunca podría imaginar una cosa que se puede decir, la casa grande, ¿no? Y la senzala. Era insoportable para una parte de clase media de las élites. Las élites brasileiras son de una ignorancia, así. Elite ilustrada en Brasil no existe, la vieja elite ilustrada no existe. Existen dos familias, uma é Moreira Salles, né? La otra más o menos, bom, enfim, não importa. Então era uma coisa assim de não suportar. Pero isso é muito politically incorrect, então não se pode dizer. Pero com a construção, porque eu quando hablo da nova modalidade igual com a construção de uma série televisiva com vários episódios, a construção desta narrativa de demonização ha sido tão poderosa, pero tão poderosa. A televisão Globo em Brasil tem um poder gigantesco e, además, Brasil, as redes são muito habitadas, as redes da internet. Então, ha sido tão poderoso que isso autorizou a expressão deste ódio de classe. Porque é um dos países de classismo mais terrível, não só de racismo, inclusive isso vai junto, não? Então, o ódio de classe se autoriza desde aí e se autoriza com a figura de Bolsonaro que o exprime plenamente, gozosamente, não? Então, bueno, pero creio que assim, estamos vivendo uma situação muito nova. É uma modalidade de poder, de golpe de poder bastante nova, bastante complexa. Creio que acá há um trabalho coletivo gigantesco e mundial para decifrá-lo e enfrentá-lo. E bueno, então é muito bem, ¿no? Que me imagino que todos estão aqui, estão também tomados por esta urgência, não? E assim vamos.